Seguimos con los esquemas y claves para la EBAU, con todos los contenidos de este curso de segundo bachillerato Ciencias Sociales. En el segundo vídeo tenemos los contenidos de derivabilidad y aquí metemos dentro también cómo hallar la recta tangente, los máximos y mínimos, crecimiento, decrecimiento, incluso el estudio de la curvatura con los puntos de inflexión de una función. Vamos por partes. En primer lugar, tenéis que recordar que una función f de x es derivable en cierta abscisa x igual a si, por definición, pues la derivada existe. Vimos una definición que era el límite cuando h, que era el incremento, tiende a 0, de f de a más h menos f de a partido por h. Si esto existe, es decir, es un número real. En la práctica no es necesario hacer la derivada con un límite porque sabemos derivar con las fórmulas de derivación. O sea que lo práctico es comprobar que existe f' de a y que si la función es a trozos, pues f' de a por la derecha coincide con f' de a por la izquierda. Esto, como digo, si la función es a trozos. En ese caso se dice que la función es derivable, en ese valor de x igual a a. Evidentemente, para ser derivable, primero necesito que sea continua. Primero miro continuidad y luego miro derivabilidad. Si una función no es continua, por ejemplo en x igual a 2, es imposible que sea derivable en x igual a 2 y no lo tengo ni que comprobar. Muy bien. Una vez sabemos derivar y sabemos que la función es derivable en ese valor del eje x, podemos hallar aquella recta que es tangente a la función en esa abscisa. Por ejemplo, si tenemos una función de este estilo y tal que aquí, en esta x igual a a, queremos averiguar la recta tangente pues porque toca la función en ese punto de ahí, pues tenemos una fórmula para dicha recta tangente. Pues la recta tangente en la ecuación punto pendiente que vamos a poner es y menos f de a igual a la pendiente de la recta, que os recuerdo que coincide con f' de a. La pendiente es la derivada por x menos a. ¿Vale? Y conviene que os repitéis esto a vosotros mismos. f' de a es la pendiente de la recta tangente. O sea, la derivada de una función en un punto coincide con la pendiente de su recta tangente en ese punto. Es decir, si la derivada es, por ejemplo, 1, significaría que la recta tangente tiene pendiente 1. Por cada cuadradito que avanzamos a la derecha, subiríamos 1. Eso es lo que quiere decir. Muy bien, esto sería la recta tangente. Como veis, solo va a existir si la función es derivable en ese punto. Si no es derivable, no. ¿Qué más? Muchas veces nos pueden plantear un problema de estos de la recta tangente pidiéndonos hallar en qué x, por ejemplo, la derivada o la pendiente de la recta tangente coincide con la pendiente de otra recta. Es decir, a veces nos formulan el problema con un enfoque un poco más geométrico, para lo cual tenéis que recordar una cosa, que dos rectas son paralelas, y eso se puede poner así, si tienen la misma m, la misma pendiente. ¿De acuerdo? Luego, si, por ejemplo, nos plantean una recta como esta, igual a 2x más 1, nos dan una función definida, pues como sea, a trozos o sin trozos, y nos dicen hallar las x para las que la recta tangente a esta función es paralela a esta otra. Bueno, pues en ese caso, si me piden que la recta tangente, de esta función sea paralela a esta, lo que me están diciendo
es que la pendiente tiene que ser justo 2, es decir, que la derivada tiene que ser 2. ¿De acuerdo? O sea que aquí, como digo, si me piden algo así como para qué x la recta tangente a f es paralela a la del enunciado. Pues esto a veces lo preguntan con un formato muy parecido a este. Lo importante es que aquí al final lo que me están preguntando es cuándo f' de x es igual a 2. ¿Y esto por qué? Pues porque f' de x sería la pendiente de la recta tangente y yo quiero que la pendiente sea 2 para que coincida con la pendiente de la otra recta y así sean paralelas. Es decir, que este detalle lo tenéis que tener muy claro. ¿Para qué sirve saber derivar? Pues básicamente para estudiar cómo se comporta la función en cuanto al crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, curvatura y puntos de inflexión. Entonces tenéis que recordar que cuando estudiamos el crecimiento y decrecimiento, lo que hacemos es hacer la primera derivada de una función, igualamos a 0 y estas x que sean solución y que por supuesto esas x comprobemos que pertenecen al dominio de la función y también al dominio de la derivada, porque si no, no valdría. Bueno, pues en esas x en las que la derivada se anule, tendremos candidatos a máximos o mínimos relativos, que os recuerdo que son aquellos puntos de la función en los que la función pasa de crecer a decrecer, es decir, algo así, o bien al revés, de decrecer a crecer. Y no tiene nada que ver con cuál es el punto más alto y más bajo de la función. Una vez tenemos eso, es muy rápido coger una recta de números reales que debería ser el dominio de la función, el eje x. Ponemos aquí las distintas soluciones que nos han salido, x1, x2, por ejemplo, y tomando valores intermedios, estudiaremos el signo de la derivada, f'. De manera que si, por ejemplo, la derivada aquí es positiva, aquí negativa y aquí negativa, podríamos decir que la función original es creciente de menos infinito a x1, decreciente entre x1 y x2 y también decreciente de x2 hasta infinito. Esto implica que solo tendríamos un máximo relativo en x1 y en x2 no tendríamos ni máximo ni mínimo relativo. Por eso es importante no quedarse en esta fase de resolver la ecuación, sino luego hacer la recta. Bueno, es decir, aquí ya hemos utilizado la propiedad intrínseca de que si f' de a es mayor que 0, es porque f es creciente en x igual a a. Mientras que si f' de a es menor que 0, es porque f es decreciente, ¿verdad? Y si f' es igual a 0, pues es lo que hemos visto antes, candidato a máximo o mínimo. Pero realmente no tiene por qué haber máximo ni mínimo. Y luego pasaríamos al estudio de la curvatura y puntos de inflexión, para lo cual necesitamos la segunda derivada. Igualamos a 0 para sacar los candidatos a puntos de inflexión, que os recuerdo que son aquellos puntos en los que la función pasa de estar curvada hacia abajo a estar curvada hacia arriba. Es decir, aquí tendríamos un punto de inflexión, por ejemplo. No tiene nada que ver con el crecimiento y el decrecimiento. Es un cambio en la curvatura. En la EBAU os tendrían que decir en el enunciado si esta primera parte, se llama cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncava o convexa. Pero si no os dicen nada y siempre que tengáis duda, ponéis el dibujito. F es así en X, bla, 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 bla. Es decir, que siempre que dudéis, pues tiráis del dibujito. Pero lo deberían aclarar en el enunciado si os lo van a preguntar. Una vez tenéis los candidatos a puntos de inflexión, de nuevo haríais la recta, el dominio, pondríais
los valores que os han salido, que no tienen por qué coincidir con los anteriores, ni mucho menos. Aquí puede ser 1 y 3, aquí 0 y menos 2. O sea, podrían ser distintos perfectamente. Y tendríamos que estudiar el signo de la segunda derivada en cada trozo del eje X. Ya sabéis, siempre teniendo en cuenta que esté en el dominio de la función. Si hay algún trozo del eje X que no esté en el dominio, ahí no tenemos que estudiar el signo, porque ahí la función no existe. Ahí la función no tiene gráfica. Supongamos que el signo de la segunda derivada es este, menos, más y más. Eso significa, sobre la función original, que aquí sería con curvatura hacia abajo, o sea, cóncava hacia abajo, aquí hacia arriba y de aquí hacia arriba. Luego solo tendríamos un punto de inflexión en x igual a en x1, mientras que x2 no sería un punto de inflexión. Bueno, y ya lo último es un consejo personal. Hay que saber derivar, es decir, necesitáis repasar las fórmulas de derivación. Porque aunque el ejercicio sea muy fácil, si no sabéis derivar, por ejemplo, si os ponen la derivada de un logaritmo, que no suele pasar, pero podría pasar, o de una exponencial, pues tenéis que saber hacerlo, porque si no, aunque sepáis la teoría, no vais a poder hacer todo el ejercicio. O sea que ojo con esto. ¿Qué os van a preguntar entonces en la EBAU respecto a todo esto? Bueno, pues en la EBAU, siguiendo con la tónica del vídeo anterior, os pueden poner una función a trozos para que estudiéis la continuidad, o bien hallar el valor de un parámetro desconocido para que la función sea continua, y a continuación, normalmente lo suelen hacer como apartado B, preguntaros por la derivabilidad de la función. Entonces aquí lo que tenéis que hacer es la primera derivada, f' de x, que es derivar cada uno de los trozos. Y comprobar en el cambio de trozo la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda para ver si son iguales o distintas. Si son iguales, entonces la función es derivable en x igual a a, mientras que si son distintas, pues f no sería derivable en esa x igual a a del cambio de trozo, ¿vale? Esto hay que estudiarlo en los valores de cambio de trozo, como la continuidad. Por supuesto, lo mismo de siempre, en un valor que no está en el dominio, no tiene sentido preguntarse si es derivable o no, porque ni siquiera existe la función. ¿Qué os pueden preguntar también sobre una función, sea trozos o no? Pues la recta tangente en x igual a cierto valor. Entonces tenéis que saber la fórmula, calcular f de a, sustituyendo la función original, calcular f' de a, que es la pendiente de la derivada, y con esto aplicar la fórmula de i menos f de a igual a f' de a por x menos a. Podéis operar esto para dejarlo en forma explícita, operando y despejando la i, o lo podéis dejar así. En principio, si no tenéis nada más que hacer con esto, lo podéis dejar en forma punto pendiente, o si no, pues pasarlo a explícita. Os pueden preguntar, por supuestísimo también, con una función que normalmente no es a trozos, pues el estudio del crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, curvatura y puntos de inflexión. Es decir, el estudio de la primera o la segunda derivada, ¿no? Con los puntos de inflexión, los máximos y mínimos, etc. Así que importante que sepáis derivar. Y también os pueden enfocar el ejercicio sobre máximos y mínimos con un problema de la vida real, donde os dan, por ejemplo, una función de ventas y os dicen, os preguntan cuándo van a ser las ventas máximas, o estudiar cuándo crecen y cuándo decrecen las ventas a lo largo del tiempo. Suelen ser problemas muy sencillos con una fórmula que os dan ellos, y es evidente lo que hay que hacer y no provoca ningún tipo de duda. Simplemente darle un contexto a la fórmula de la función. Y aquí, más que una clave o algo que vaya a caer, es algo que en principio no va a caer, no debería caer.
La regla de L'Hopital que sirve para los límites del tipo 0 entre 0 o infinito entre infinito, no va a caer. No os pueden pedir un ejercicio en el que solo podamos resolver ese límite utilizando la regla de L'Hopital. Pero, pues, si la sabéis y la queréis utilizar en algún límite, se puede. Pero no es necesario. Así que si alguien quiere repasarla, pues tenéis libertad. Pues nada, espero que os haya gustado, que os haya aclarado un poco las ideas, que veáis que al final son 3 o 4 contenidos de este bloque los que caen, son siempre los mismos y los ejercicios son siempre de este estilo. Así que a por todas. Nos vemos en el siguiente vídeo.